LDP al instante. Hola amigos de LDP Magazine, estamos a las puertas, a las prontas de comenzar el lanzamiento del nuevo libro de nuestro amigo Marco Fabián Cortés, partner, colaborador y amigo de años de LDP. Así que prepárense, esto en un ratito más comienza y vamos a ver qué va a pasar con este nuevo libro y cuáles son sus expectativas. Así que se les quiere y atento. Bueno, Pilova es una historia que se presenta en 3 actos en diversos lugares geográficos, en diferentes épocas de la historia humana, y cada capítulo avanza o retrocede con personajes y situaciones magistralmente narradas. De igual manera, solicito su máxima atención porque para este lanzamiento seguiremos ese orden de 3 actos. Carolina Varela, editora y correctora editorial especializada en narrativa de ficción, dirige Triada Ediciones, licenciada en Lengua y Literatura Hispánica, diplomada en edición y diseño editorial, tiene más de 10 años de experiencia en el rubro editorial, especialmente en narrativa contemporánea y de géneros como la ciencia ficción y la fantasía. Un aplauso. ¿Qué tal? Muchas gracias a todos por venir, por acompañarnos en esta ocasión, sobre todo para acompañar a Fabián en esta, su tercera publicación junto a nuestra casa editorial, que es Pilova, una aventura, ¿cierto?, muy ligada a Portal de los Dioses, que fue la primera novela que publicamos con él y que nos ha dado muchas satisfacciones, así que esperemos que esta sea también de su agrado. Muchísimas gracias. Gracias, Carolina. También tenemos a Hugo Riquelme Becerra, escritor antofagastino, diplomado en literatura infantil y juvenil de la Universidad de Finisterre. Entre sus obras publicadas destaca Saga de un hombre solitario, 3 balas en la pampa, La ventana de Olduvai y El triángulo de Cerro Moreno. Hugo nos compartirá sus apreciaciones sobre Pilova. Siempre es entretenido volver a la ciencia ficción. Había estado leyendo otros géneros, normalmente, bueno, ahora que me estoy metiendo en la novela histórica de nuevo, estoy volviendo a la novela histórica, leyendo mucha biografía, leyendo muchos libros de no ficción, y creo que echaba de menos un poco lo refrescante que es el género de ciencia ficción. Es entretenido ver cómo dentro del género de ciencia ficción, y obviamente está muy presente en el libro de Fabián, que la ciencia ficción es un género que puede permear bastante hacia otros géneros, y eso es siempre interesante, porque Pilova no solamente es una novela en donde destaca el tramado científico, sino que también tiene elementos que puedan estar ligados con lo fantástico, en donde se refiere al folclore, sobre todo de un pueblo en realidad de diferentes pueblos, porque este folclore en realidad no le pertenece a un pueblo en particular,
en lo que es la novela, sino que es algo que viene literalmente de otro plano dimensional. Entonces acá nosotros estamos viendo elementos que salen y que están presentes dentro del folclore de una cultura oriental como es la cultura surcoreana. También tenemos algunos elementos que aparecen en momentos históricos de momentos importantes del siglo XX, como por ejemplo en la Unión Soviética, la extinta Unión Soviética, y también en nuestro terruño, acá mismo en Chile, no podía faltar, donde tenemos algunas menciones ahí a San Antonio y también a la región de los ríos, creo que, no, de los lagos, la región de los lagos ahora. Entonces es muy, muy refrescante volver a la ciencia ficción porque la ciencia ficción nos habla siempre del tiempo presente. Independiente de que nosotros podamos inventar una historia muchos años en el futuro, muchos años en el pasado, en un mundo alternativo, en una nave espacial que está viajando al límite de la velocidad de la luz, en otra dimensión, al otro lado de un puente, de un agujero de gusano, lo que sea, siempre vamos a encontrar algún elemento que está haciendo, ¿cómo decirlo? Está haciendo rima con momentos que nosotros estamos viendo y que estamos viviendo. ¿Ya? Y eso es lo interesante de la ciencia ficción, que nosotros podemos hablar del presente mirando al futuro. Y creo que en este caso Fabián en Pilova lo toma esta tradición literaria de la ciencia ficción clásica, con una prosa que es muy... es de una escuela muy reconocible de la ciencia ficción de los autores clásicos como Clarke, Philip K. Dick, etc. Y bueno, y acá también en Chile tenemos, no sé si lo percibí solamente yo, o están intencionalmente en la novela, ojalá que nos puedas contar, Fabián, pero vi algunas reminiscencias a lo que es Hugo Correa, ya, sobre todo con este gran obra que tiene Hugo Correa, que son Los Altísimos. Y también tenemos hartos de obras que Fabián viene desde hace años trabajando y que obviamente van alimentando el imaginario propio y van alimentando también las páginas de Pilova, porque tal como lo dice la bajada acá, que tiene una historia del Portal de los Dioses, ¿ya? Portal de los Dioses, lo mencionaba Carolina, fue la primera novela que Marco publicó con Triada. Yo me acuerdo mucho de esa novela, me invitaron, o sea, fui de público al lanzamiento de ese libro. José Luis Flores creo que lo estuvo presentando y tiene una portada con un arte precioso de Mauricio Gabela. Y fue interesante retomar este mundo que Marcos había construido. Es una novela bien interesante justamente por los elementos orientales. A mí me gustaría, Marco, que nos puedas contar en algún momento por qué esta fascinación con el mundo oriental, en este caso Sur-Corea, porque era mucho más... Cuando uno piensa en Oriente, normalmente en la cabeza se va a Japón. Cuando uno piensa en momentos importantes del siglo XX, la cabeza se va a China. Pero tenemos acá una mirada a Corea del Sur que, a mi juicio, debe ser uno de los países más occidentales de Oriente. Entonces, está interesante esta visita que tú le estás haciendo a Pilova y construyendo estos personajes que van tejiendo una historia que pasea por el thriller también. ¿Ya? Hay un misterio que está moviendo la trama, que nos está invitando a querer dar vuelta a la página, ¿ya? Para poder entender qué es lo que va a pasar en la línea siguiente, y además está construida como una suerte de laberinto del tiempo, que me gusta llamarlo, en donde nosotros no tenemos capítulos que van avanzando en la fecha del 1 de enero al 31 de enero, sino que tenemos capítulos que están ocurriendo en diferentes momentos del siglo XX y en diferentes lugares del mundo. Entonces, es una estructura que a mí me parece fascinante porque le demanda al lector también la capacidad de estar atento, y también al autor, que en este caso Fabián lo sorteó con holgura. Le demanda al autor también tener la capacidad de posicionarnos en diferentes épocas, y que nosotros tengamos que leer entendiendo que estamos en esa época, no solamente con el cartelito que uno le pone al principio en el capítulo en que dice, no sé, Puerto Varas 1986, sino que la sensación del medio ambiente, del ambiente que te está narrando, te hace entender que estás en esa época. Yo creo que también hay mucho mérito, y yo creo que ahí también se nota la experiencia, el oficio que tiene Marcos en la escritura. Marcos, perdón, yo siempre lo he conocido como Marcos Fabián, que tiene Fabián en la escritura. Así es que eso es lo que puedo prontamente comentarles y compartirles con Pilova. Es una novela de ciencia ficción que tiene elementos de thriller, tiene elementos del mundo fantástico, tiene elementos del folclore, tiene elementos clásicos de la ciencia ficción, ¿ya? En
encuentros con seres de otros planos o de otros mundos, ¿ya? Tiene elementos tecnológicos fantásticos y un poquito inexplicables que pertenecen a ruinas o a un mundo ciclópeo que precede a la humanidad y que está despertando con un misterio que hay que recorrer, entender y quizás no es tan importante resolverlo, sino que lo importante es vivirlo. Así es que eso es lo que quiero mencionar para invitarlos a ustedes a que puedan leer, meterse en el mundo de Pilova. Y me gustaría, bueno, cederle la palabra a Marco para que también pueda hablarnos y darnos sus impresiones y ver si le podemos hacer algunas preguntas del proceso creativo de esta novela. Gracias, Hugo. Y bueno, también viene ahora Fabián. Bueno, Fabián se define como un lector empedernido, amante de los cómics, de la ilustración, el cine, la música celta, el New Age. Fue alumno del escritor Diego Muñoz Valenzuela y entre sus novelas publicadas destacan Los Peregrinos, Requiem para Taínos, Portal de los Dioses, Terra Nova, Las Semillas del Caos. Ha publicado sus cuentos y en la revista online LDP Magazine, de la que forma parte del equipo de trabajo y edición en diversas antologías hasta la fecha. Ha participado en ferias literarias y conversatorios sobre fantasía y ciencia ficción en Santiago, como también en el programa de lectura en aula y lecturas masivas organizado por Letras Chile. Formó parte del comité organizador del ciclo de lecturas antesala del primer encuentro internacional de la literatura. Así que dejo con usted a Fabián para que nos comente el proceso de escritura y los desafíos de su nueva novela. Muchas gracias. Bueno, como decía, ¿se escucha, cierto? Sí. Como decía Hugo, esta novela es una novela que viene transitando desde mucho tiempo. Yo tengo la particularidad de que no me gusta publicar obras a la rápida, sino que las dejo de cantar. Yo creo que Hugo también ejercita ese acto de revisar, de cuando uno llega a la obra a momentos que te provocan entropía, donde no avanza, pero te quedas estancado, no logras resolver tanto el hilo conductor como la narrativa o los personajes, dejas la obra estancada ahí y te dedicas a otras cosas. Después tomas la obra nuevamente después de un tiempo y has resuelto algunos inconvenientes que está presentada. Y esta novela en particular es una novela que nació fundamentalmente del ánimo de expandir un poco el universo de Portal de los Dioses, porque nos pareció interesante, o a mí en particular me pareció interesante, contar algo más de los personajes, de qué tan grande era este mundo, este universo donde está inserta la historia. Por otro lado, respondiendo un poco a la pregunta de Hugo, ¿por qué la influencia oriental? Bueno, por temas de trabajo me ha tocado desempeñarme en muchas empresas orientales. Una empresa japonesa, una empresa coreana, dos o tres empresas coreanas. Y tuve la suerte el año 2012 de viajar a Corea del Sur en representación de una empresa. Y una amiga que está acá presente, que es Sandrita, que está por allá atrás, porque yo no quería hacer ese viaje, la verdad era tedioso, por la situación que estaba viviendo yo en la empresa. Y ella me dijo, oye, pero una oportunidad de ir imagínate, al oriente, al otro lado del mundo, con toda la mística y la cultura que ellos tienen, hay material de sobra para escribir una historia. Y dije, sí, en realidad estoy faltando a mi esencia de escritor, y me dediqué a documentar desde que salí de Santiago hasta que llegué todo lo que viví allá y el retorno. Todo está plasmado en la novela Portal de los Dioses, pero como comentaba, sentí que faltaban cosas por contar. Y otra cosa que comentó también Hugo está relacionada con el tiempo. Yo soy un apasionado del tiempo. Todas mis novelas hablan de futuros muy distantes o pasados muy, muy remotos. Y algo que me viene de una influencia paterna. Mi padre era un apasionado de la literatura fantástica. De hecho, a él lo seguía yo a estos bolichites que habían antes, donde uno cambiaba revistas, cambiaba novelas, de adulto, etc. Entonces ahí empecé a leer este tipo de obras literarias y empecé a darme cuenta que podía expandir esto un poquito más y dejar volar la imaginación. Entonces, Pilova es eso. Es una condensación de influencia oriental,
que me fascinó Corea del Sur. Es cierto que es muy occidentalizado en comparación con Japón y con China, pero yo creo que el haber elegido ese país tiene fundamentalmente la lógica de haber estado allá. No tuve la oportunidad de ir a Japón, no tuve la oportunidad de ir a China, pero sí a Corea. Y ahí podía reflejar lo que viví, los olores que percibí, la gente con la que transité en las calles, y todo lo que viví allá en esos 15 días que tuve, me permitieron reflejar en alguna medida lo que está contado en esa novela. Y, por supuesto, Piloa se expande un poco, ya no es solo el Oriente, no es solo Corea del Sur, sino que se expande a otros lugares. Uno trata de sacarse el estigma de estar canalizado o orientado con la lógica de la ciencia ficción anglosajona, donde todo ocurre en Estados Unidos. Entonces yo dije, no, somos un mundo bastante más grande, hay otros pueblos en la Tierra, con una tradición y una cultura mucho más rica tal vez, y era importante contarles esa historia. Esta novela transita por Rusia, por periodos complejos políticamente hablando, en distintas etapas de la historia, fundamentalmente para demostrar que la historia de la humanidad a lo mejor viene escribiéndose desde mucho tiempo antes, mucho antes incluso que se formara este sistema solar, que alguna pincelada que toca por ahí esta novela. Así que, bueno, y por las ganas de querer escribir algo, mi maestro, que era Diego Muñoz Valenzuela, me decía, uno escribe por varias razones, pero algunas de las razones son para tener algo bueno para leer, o porque yo quiero contar una historia desde mi perspectiva. Yo creo que es lo que hacemos todos los autores. Contamos una historia, tal vez en un ámbito fantástico, pero reflejando la realidad. José Cela, que es un escritor español, decía, el autor que vive una situación en el mundo debe reflejarla en su literatura. Yo no sé si es una obligación, pero por lo menos algo tiene que quedar ahí. Uno tiene que demostrar con estas analogías, estos avatares que muestran en la historia y los personajes, lo que está reflejándose en ese minuto en el mundo. Y Piloa habla un poco de eso, de situaciones complejas, situaciones económicas complejas, situaciones políticas complejas, y que marcaron a los pueblos y sobre todo a nosotros, que nos marcaron fuertemente. Eso es lo que puedo contar un poco de manera muy resumida lo que es Piloa. Excelente. Marco, mira, bueno, yo voy a decir Marco toda la presentación. Costumbre. Francisco Ortega mencionó alguna vez en un taller y también en algunas de sus entrevistas que las novelas son la respuesta a una inquietud profundamente personal. ¿Ya? ¿Cuál sientes tú que fue la inquietud que te llevó a sentarte a escribir esta historia, más allá de la intención de expandir el mundo del Portal de los Dioses? ¿Qué es lo que tú, como autor, estás resolviendo en el mundo interno al entregarnos esta novela? A ver, la decisión de escribir nació por una situación familiar. Y bueno, nosotros en aquella época vivíamos, mi señora siempre dice, aquí ya vaya a contar eso, si es tan triste. No cuentes. Pero hay que contarlo, porque de ahí nace la inquietud de escribir. Nosotros vivíamos una situación económica compleja, vivíamos en un sector de la capital muy crítico, y tenía dos opciones: me sumaba a mis compañeros y vecinos de mi misma edad, y muchos de ellos cayeron en la drogadicción, en el alcohol, en fin, o tenía la posibilidad de enfocarme o buscar una salida de otra manera. Y como yo ya tenía la influencia de mi padre, que leía mucho y nunca escribió, yo creo que podría haber escrito más de una novela, dije, voy a abstraerme de la realidad, no a través del alcohol ni de la droga. Me voy a abstraer de esta realidad difícil y dura que estaba viviendo, contando historias yendo a mundos distantes. Y la ciencia ficción y la fantasía me resolvían el problema, porque me llevaba a mundos demasiado distantes, me alejaban a años luz de la problemática que estaba viviendo en ese momento, y la fantasía me permitía dejar volar mi imaginación y contar una historia mucho más bonita de la que estaba viviendo. Eso fue como el punto inicial de partida. De ahí en adelante dije, bueno, la situación mejoró, cambió, y quise empezar a inspeccionar o a abarcar temáticas que me parecieron interesantes. Siempre he trabajado en el mundo tecnológico, en empresas de desarrollo de tecnología. Entonces, la tecnología trata de resolverle la vida a las personas de alguna manera,
Pero hay cosas que la tecnología ni el avance tecnológico lo resuelven. Y quería contar, por ejemplo, hay una novela que yo tengo que es Los Peregrinos, y que también se ve aquí en Piloga, que no importa qué tanto avance la tecnología, no importa que estemos a 2000 y tantos años desde que partimos como homínidos hasta ahora, o mucho más, no importa que vayamos a llegar a otros planetas, vamos a seguir siendo los mismos seres humanos corruptos, ambiciosos, perversos. No sé si vamos a evolucionar algún día. Y lo que yo trato de ver ahí, si en algún minuto vamos a evolucionar. Si leen algunas de otras de las novelas que yo he escrito, se van a dar cuenta que está muy presente la naturaleza humana. El contar cómo nosotros enfrentamos la vida y cómo en alguna manera vamos destruyendo nuestro mundo, principalmente por temas económicos, por temas mercantiles, como ustedes quieran llamarle. Pero veo con tristeza de que no avanzamos. Como digo, avanza la inteligencia artificial. Y no sé si fue Einstein o Asimov que le preguntaron, ¿qué opina usted de la inteligencia artificial? ¿Y le preocupa la inteligencia artificial? No, dijo, lo que me preocupa es la inteligencia natural, porque la gente está dejando de pensar, se está preocupando y le está entregando todo a las máquinas. Las máquinas están empezando a resolver todo. Entonces, yo trato en alguna medida de reflejar eso en la historia. Y Piloga, de hecho hay un diálogo, hay una interacción entre un personaje de la historia con seres de un intelecto muy elevado, y uno se da cuenta que tan distante estamos. Carl Sagan dijo, nosotros, hay civilizaciones que tienen millones de años de evolución, pero nosotros bajamos hace tan poquito del árbol y empezamos a caminar, no llegamos a nada, y nos sentimos dueños del universo. Es un poco lo que yo quiero reflejar en la historia. En algún momento en el mundo post-pandemia, se habló mucho de que el gran problema por el que iba a empezar a pasar la ciencia ficción, en particular el género de la ciencia ficción, es que antiguamente escribir ciencia ficción era un poco más fácil porque uno se podía imaginar el futuro. En el mundo post-pandemia, la gente en general estaba con la sensación de que no había futuro. Entonces, la ciencia ficción empezó a pasar por un momento súper pesimista. Mucha distopía, mucho apocalipsis, etc. Y yo creo que Piloga está como alejándose un poquito de esa mirada pesimista del futuro, porque nos ofrece una oportunidad, nos ofrece una toma de decisión. ¿Ya? Y el hecho ya de no estar condenados, sino que de tener la oportunidad de decidir, yo creo que ya es lo suficientemente optimista como para alejarse del género más pesimista que venía, o el giro pesimista que venía dando la ciencia ficción. Cuando tú estabas escribiendo esta novela, ¿sientes que marcó un poco en tu escritura o en el camino que estaba llevando la historia toda esta pesadumbre que estábamos viviendo, como si estuviésemos viviendo casi una película de ciencia ficción, pero en el mundo real? Sí, en alguna medida, en gran medida en realidad. Me di cuenta, tal como tú lo mencionabas, que el rumbo que estaba siguiendo la ciencia ficción en general, de lo que había leído, me falta harto por leer, todavía tengo muchos pendientes por leer. Era justamente eso, el mundo apocalíptico, una destrucción, considerando nuestra naturaleza destructiva y perfilada, donde creamos cosas maravillosas, pero también creamos armas de destrucción terribles. O sea, somos una mezcla bien rara dentro nuestro. Entonces yo dije, bueno, es momento de darle la oportunidad al ser humano de poder resarcir todo esto y tener ojalá un futuro y una evolución que le permita en alguna medida pasar a un estado un poco más elevado. Y yo creo que Piloga en alguna medida trata someramente de tocar ese punto, de no ser tan negativo desde el punto de vista de a dónde vamos a llegar, si vamos a llegar realmente a una destrucción total o no, o si hay entidades que nos puedan ayudar en el camino. Y yo creo que siempre la pregunta es si estamos o no estamos solos en el universo. Yo creo que no estamos solos. Es
este científico italiano, que se me fue su nombre, mi memoria no es muy buena, Enrico Fermi, él tiene una paradoja que dice que ¿por qué no hemos tenido contacto con civilizaciones súper avanzadas, o al menos igualmente avanzadas que nosotros? Hay varias razones. O ya desaparecieron, o ellos se comunican de una manera que nosotros no entendemos, o no nos quieren contactar. De hecho, sí, el bosque oscuro, que lo menciona Cecil Liu, tiene que ver con eso. De hecho, hay una controversia entre Carl Sagan y ¿cómo se llama este científico que estaba en silla de ruedas? Hopkins. Gracias. ¿Por qué? Porque Carl Sagan, junto con todo el equipo de la NASA, mandaron al espacio un satélite donde dijeron ahí, fue como una boa al espacio: aquí estamos, así somos nosotros, estamos ubicados en esta posición, y esto es todo lo que tenemos, toda la música, los saludos, los idiomas. Y por otro lado, Hopkins dijo: estamos cometiendo un gran error, estamos avisándole quizás a qué civilizaciones que estamos aquí y pueden venir, y hasta ahí no llegamos. O sea, entonces, yo creo que existen otras civilizaciones que eventualmente son muchísimo más avanzadas que nosotros, y es probable que en algún minuto nos miren y digan: a estos niños hay que tomarlos de la mano y encaminarlos. Y eso es lo que trata de explicar en alguna medida Piloga. Es si estamos solos y con lo mal que lo estamos haciendo vamos a llegar a alguna parte, o si eventualmente vamos a tener alguna ayuda. No sé si una ayuda divina, pero una ayuda de alguien que ha recorrido un camino millones de veces más que nosotros. Bueno, está establecido que la magia para ciertas civilizaciones es simplemente ciencia no comprendida. Sí. Y también tenemos el hecho de que seres divinos vamos a verlos dependiendo de las capacidades sobrehumanas que puedan tener. Y pensando en seres que tú planteas acá, como los maestros, que a mí me gustó mucho que no los describas tanto. Me encantó ese detalle. Yo creo que hay en general, tanto en el cine como en la literatura más contemporánea, siento que hay un error con sobreexplicar todo. Y nos estamos perdiendo el hecho de que los buenos libros no son los que te contestan cosas, sino que los que te plantean preguntas. ¿Tú sientes de que dejaste preguntas planteadas acá, así como que te gustaría saber que el lector las está contestando? Sí, por supuesto. De hecho, Diego Muñoz me dijo, cuando yo empecé en este tema de la escritura, me dijo: hay que tomar una decisión. O eres un relator como Tolkien, que te describe todo así con detalle, con lujo de detalle. A mí me encanta Tolkien, yo soy un fanático de su literatura. O por el otro lado, eliges a otros autores que te describen muy poco. Hay que tomar una decisión. O lo describes todo o describes poco. Pero lo importante, y lo que a mí me gusta, es interactuar con el lector. Entregarle cierta información y que el lector construya el resto. Exactamente. Porque tiene que haber ¿cómo decirlo? Una convivencia, una interacción entre autor y lector. Porque esto si bien lo escribe el escritor, valga la redundancia, pero el que sigue construyendo e imaginando el resto es el lector. Por lo tanto, hay cosas que hay que dejárselas a la imaginación del lector. Y por otro lado también, y con esto termino, es bueno no dar toda la información, no poner todas las cartas sobre la mesa. Y me gusta mucho una frase de Ray Bradbury que dijo que la ciencia ficción solo te balancea en el precipicio, a diferencia de la fantasía que te empuja y te tira allá al fondo. No, la ciencia ficción toca ciertos temas y tú como lector los construyes, o los imaginas, o los terminas de construir. Eso, no sé si contesto la pregunta. Sí. Solo quiero hacer una acotación a propósito de eso, y que es una de las cosas que creo que hemos hablado con Fabián a propósito cuando hacemos la edición y todo, que bueno, la ciencia ficción, por lo menos para mí, es un tema que aborda la realidad misma, pero con otra óptica, ¿cierto? Con otros ojos, donde se hace un poco más objetiva la mirada. Pero también, recogiendo un poco lo que dice Hugo, el no describir tanto a los maestros o dejar más preguntas, es porque también, con la intención quizás, en Piloga nos damos cuenta que todos estos
elementos son transversales a cualquier cultura dentro del mundo, o sea, lo podemos ver desde distintos ojos y a lo mejor lo vamos a asociar de alguna forma con algo que ya conocemos. Entonces, y es lo que también trato como de, cuando editamos con Fabián, de que eso se mantenga ahí, de que la gente pueda acercarse a través de la ciencia ficción a lo que conoce, pero claro, como tú dices, sin darle todas las respuestas, que es lo que no es la idea. Así que eso. Bueno, muchas gracias Fabián, Hugo, Carolina por sus apreciaciones. Ahora nos contaste como de este viaje que tuviste al principio y ahora tenemos este viaje a introducirnos en Piloga. Así que dejamos abierto el espacio para preguntas hacia Fabián respecto al libro. No sé si hay micrófonos para las personas, se lo acerco. ¿Quién? Hola, felicidades. La pregunta, ¿por qué el nombre Pilova? Y una acotación, la nave que se refiere usted fue lanzada en el gobierno de Jimmy Carter. Yo era niño, vi esto en Talca, de la televisión obviamente, y se llama Voyager. Y me recuerdo que fue en el año 2000 y tanto, cuando salió del espacio exterior, ya dejó el cinturón de los planetas. Y llevaba, no sé, como 1000 imágenes de la Tierra, ruidos de niños jugando, perros, una pila de cosas muy, muy ambiciosa. Basada en ello, Carl Sagan, tengo entendido que entabló este libro Contacto, que fue llevado al cine también. Y paradojalmente, supe hace unos días atrás, o una semana atrás, no sé si era verdad, que habían tenido la NASA un contacto, unas frecuencias magnéticas medio extrañas. ¿Una respuesta? Primero la pregunta sobre el título, que de hecho lo había hecho Hugo mientras conversábamos antes del lanzamiento. Pilova es un título raro, o sea, no sé qué se les imagina a ustedes cuando leen Pilova. ¿Qué será un personaje, una cosa, un instrumento? Bueno, Pilova está inspirado en una bacteria, que es la pylori, que es la bacteria terrible que nos afecta el sistema gástrico. Claro, ¿y por qué elegí ese nombre? Porque lo que pretendía con esta obra es que no se entendiera de qué se trataba mucho y que el lector, me refiero, no imaginaras a qué alude y que el lector se metiera dentro de la lectura para descubrir qué tenía que ver Pilova. De hecho, hay harto que descubrir ahí. Cuando ustedes leen la historia se van a dar cuenta que Pilova es un nombre, pero hay harto más detrás de él. O sea, vamos a ver que hay varios cambios de switch respecto de ese título. Ese es el origen del nombre, ¿verdad? Solamente para crear algo diferente y que provoque un impacto en el lector. Y respecto de lo otro, sí, efectivamente, de hecho la esposa de Carl Sagan, con una tecnología de aquella época, grabó pensamientos de ella y que fueron impresos en el disco. Y lo que ella grabó no fueron cosas positivas respecto a la humanidad. Ella habló de muchas cosas que estaban ocurriendo en el mundo. La hambruna que se estaba produciendo, las guerras, la violencia, etc. O sea, el mensaje que iba ahí no era un mensaje solo bonito de voces, saludos en distintos idiomas, sonidos de la naturaleza, etc., sino que también contaba a quien lo escuchara quiénes éramos realmente. No éramos algo tan santo, por decirlo de alguna manera. La primera imagen que tiene el disco es un hombre, aproximadamente 1,75 m, que está desnudo, debajo de una mujer que está en un saco y explica de forma codificada que venimos del tercer planeta del sistema solar. Sí, usando la estructura del átomo para explicarlo. Oye, dato nerd del tema, está en este año, ya en este momento, de hecho, la Voyager está a un día luz de distancia. Wow, se han pasado años. ¿Alguien más quiere preguntar? ¿Y sigue funcionando esa cosa? ¿O se le acabó la pila? Voyager. No, todavía está funcionando. O sea que sigue reproduciendo. Es que el disco, tienen que sacar el disco, sí, y colocarlo en un dispositivo para reproducir lo que está ahí.
Pero el satélite sigue, yo creo que va a salir ya del sistema solar. Ya salió. Ya estar en el espacio. Está cerca del cinturón de fuego. Sí. Y está a un día luz eso que wow. El objeto más lejano que hemos mandado. Oye, no, hablaba también, hacía mención en la pregunta anterior sobre la señal WOW de que la descubrió SETI, que efectivamente es una señal dentro de... SETI es una... son radiotelescopios que están escuchando el espacio. Y que lo que hacen al escuchar el espacio es intentar detectar, efectivamente, señales que puedan ser interpretadas como tecnologías de civilizaciones inteligentes que no necesariamente estén intentando contactarse con nosotros, pero que estén emitiendo señales. ¿Por qué? Porque nosotros desde la primera mitad del siglo XX estamos mandando señales de radio para afuera. Entonces, si alguien está escuchando allá afuera, ya puede escucharnos en un radio de no sé cuántos 100 años luz, creo que de distancia, que nos pueden ya detectar. Y de todas las señales que se van detectando, normalmente se les va encontrando algún tipo de explicación científica, y había, enfático en el había una que la marcaron como wow porque era una señal que parecía parecía haber sido emitida por una conciencia, por alguien inteligente. Y no se volvió a detectar nunca más. ¿Ya? Hasta unos 10 años atrás, donde volvieron a detectar una señal muy similar en otro lugar del sistema solar, y estudios avanzados de mucho tiempo lograron determinar que era la señal que emite un gas en particular que se desprende de un asteroide. Entonces no nos estaban llamando los extraterrestres, pero era un dato muy entretenido de velocidad. Fabián, felicitaciones. Muchas gracias. Agradecido por la invitación que me llegó a través de Ángeles. No me lo esperaba. Hace una hora y media atrás miraba así, ¿qué será Filo? Así como de hecho pensé en una loba, pensé en algo femenino, y este PI está explicado quizás por alguna cosa más cultural. La ciencia ficción es súper interesante. Yo soy probablemente de tu misma generación y pasé por toda la historia de Carl Sagan, Star Wars y algunas cosas británicas que vi de muy pequeño, que son mundos muy fascinantes. Yo imagino que en Piloa hay muchos costumbres, religiones, órdenes políticos y todo eso. Entonces, tengo la curiosidad, y si me puedes contar un poquito cómo es, o una descripción así para seducirme en la ciencia ficción, cómo es el tema religioso dentro de Piloa. ¿Qué aspectos son interesantes que tú como autor me puedas comentar? Porque sí o sí lo voy a comprar y voy a leer, pero como para trabajar esto de la imaginación en la ciencia ficción. Buena pregunta. La verdad, Piloa no trata de responder a algún tema religioso, pero sí nos da a entender de que la creencia que tenemos en un ser superior, en una entidad creadora del universo. Bueno, de hecho, yéndonos al punto de vista científico, hace muy poco se empezó a descubrir los científicos que estudian mucho la mecánica de partículas, han descubierto que la partícula se comporta de una manera bien extraña. Cuando la están investigando, la partícula reacciona. Entonces, hay unos científicos actuales, que son tipos que han ganado muchos premios, están estableciendo una teoría que podría decir que el universo entero es un gran cerebro que reacciona de manera a cómo nosotros lo estamos investigando, como nosotros lo estamos censando, o lo que sea que estemos haciendo desde el punto de vista científico. Todo partió, si se recuerdan ustedes, cuando se planteó la teoría del Big Bang. De hecho, el científico que le puso el nombre no estaba de acuerdo con la teoría, porque para él significaba que alguien dio un chasquido de los dedos y se formó la creación. Y eso podría hacer pensar de que alguien superior hizo ese ejercicio y creó todo lo que nosotros hoy día conocemos. El tiempo, la masa, el espacio, la gravedad, todo lo que nos define como seres habitantes de este universo.
pero al poco andar la ciencia ha ido desmintiendo esto, en fin, pero ahora las teorías que han abordado, que han aparecido, están hablando de cosas bien complejas. Esto fue un tema. El otro tema que otros científicos empezaron a analizar y a estudiar es que el universo es como un videojuego y hay alguien superior jugando y nosotros somos piezas dentro de este gran juego, de este gran tablero, y que no sabemos si es una prueba o es un ejercicio, es un estudio, es un análisis, no sabemos qué no. Ahora, Pilova, desde el punto de vista, atendiendo un poco a la pregunta, como dije, no da una explicación religiosa, pero sí nos plantea que, y lo mencionaba Hugo recién, la tercera ley de Clarke dice que la magia es indistinguible de la ciencia, o la ciencia es indistinguible de la magia, cuando ésta es muy avanzada. Para los primitivos, un avión volar podría haber sido dioses, no sé. Tal vez nosotros hay cosas que no hemos visto, hay conocimiento que todavía no hemos adquirido y lo podríamos estar relacionando con el toque mágico de seres superiores. Y tal vez se trata de civilizaciones que tienen millones de años de evolución, y eso es lo que nos cuenta Pilova, eso sí que lo toca, millones de años de evolución que nosotros al verlo podríamos pensar que son entidades divinas que rigen los destinos del universo o lo que sea, y tal vez en realidad no están ni siquiera preocupados de nosotros, ¿ya? Pero no hay una explicación religiosa ni una intención al respecto. Sí hay una base más filosófica desde el punto de vista de ver, ¿estamos o no estamos solos en el universo? Y si estamos con alguien, y si alguien está y que es superior a nosotros, ¿corremos riesgo o no corremos riesgo? Yo creo que esas son las preguntas que plantean. No sé si te aclaro en alguna medida. Me queda muy bien tu respuesta. Muchas gracias. Gracias. Lo otro, solo para agregar, lo otro interesante que tiene Pilova dentro de lo que se puede enmarcar en el pensamiento religioso es que incluso hasta los maestros están en una búsqueda. Y eso también es algo que tiene que ver con el tratar de entender qué es lo que hay más allá. Llevo millones de años como civilización evolucionada y aún así estoy intentando encontrar algo que me responda el origen y de dónde vengo. Bueno, felicitaciones, amigos. Gracias. Me siento muy orgullosa de mi amigo. Y bueno, yo también, Fabián y Marco, hay una mezcla ahí de confusión de nombres, pero lo importante, me siento feliz de poder estar acá. Yo la verdad, estoy como me siento también como una especie de protozo cuando veo el trabajo de mi amigo, porque yo hace un rato que estoy escribiendo, pero no he publicado acá en Chile. Y me gusta mucho este género, porque bueno, lo mío es terror. Y yo siento que cuando estás diciendo que efectivamente no estamos solos, podría verse desde dos perspectivas. Y una, recuerdo, y se me viene a la memoria Salvador Frixell, cuando él habla efectivamente que no estamos solos, pero que es algo que siempre hemos estado acá. Estos seres primigenios, me estoy un poco metiendo ahí en el terror cósmico, están desde siempre. Y que incluso hay teorías que están abajo, muy, muy, muy abajo de la Tierra, y que lo que nosotros creemos que viene, digamos, de lugares muy, muy lejanos, a eones luz, la verdad es que han estado siempre acá. De ahí también me hizo mucho sentido con este autor, Jesús Callejo, que habla también de estos seres, y que son seres pequeños. Nosotros también tenemos esos seres pequeños acá, y es toda una cultura y una fantasía muy impresionante. Me parece que Pilova también, como una persona por allá atrás, no sé quién dijo, a mí también me dio la sensación de femenino, porque en tus novelas siempre hay personajes femeninos que tienen un rol importante, y eso lo agradezco también mucho. Es algo importante, sobre todo en este país donde cuesta mucho el tema de género, así que se agradece. Y creo que eso que tú hiciste deja para que uno descubra. Están aquí, vienen de afuera, pero el hecho es que pueden estar desde siempre acompañándonos. Así que nuevamente te felicito y qué bueno estar aquí contigo. Muchas gracias. Bueno, si no hay más preguntas, celebramos entonces la consolidación de Fabián Cortés como escritor de ciencia ficción.
por lo que le invitamos a brindar en el patio central, donde se realizará la firma de libros con Fabián. Así que muchas gracias al Museo Casa Colorada por recibirnos y a todos ustedes, obviamente. Perdón, el museo quería hacer un anuncio para darle el espacio. Muchas gracias. Primero agradecer la asistencia a cada una de las personas que están en este auditorio. Estamos muy contentos de estar con los escritores, con la editorial, con la presencia de cada uno de ustedes y manifestar que el museo está muy contento de poder dar espacio para todos los trabajos de la creatividad humana. Ayer teníamos poesía, hoy día tenemos ciencia ficción. La próxima semana también tenemos más lanzamientos de libros. El día 23 tenemos lanzamiento de un libro de cuento infantil, Igor, el viejo de las marionetas. Además, el mismo día 23, a través de nuestras redes sociales, vamos a invitar a los habitantes de Santiago, a la ciudadanía, que se puedan acercar al museo porque va a haber una campaña de donación de libros en el marco del Día Internacional del Libro, el día 23, para que lo tengan presente. Y también compartirles que hay una convocatoria abierta a relatos, a creaciones literarias, para que toda persona que esté interesada pueda enviar sus relatos, pero que tienen como eje conductor el que sean relatos relacionados con ríos, esteros, cauces de agua que estén presentes en la ciudad de Santiago y su entorno. Puede ser el río Maipo, el río Mapocho, canales, acequias, cualquier relato o historia que esté vinculada con ese tipo de situaciones. Nuevamente agradecer la asistencia de cada uno de ustedes, invitarlos a que estén conectados con el museo a través de nuestras redes sociales, a través del Instagram, Museo de Santiago, y nuevamente felicitar al autor, a Fabián, por haberse acercado a nosotros, por haber pensado en este espacio para lanzar su libro, y muy contento por cómo se dio la actividad el día de hoy. Muchas gracias. Ya amigos de LDP Magazine, así hemos estado en esta presentación de este último libro de nuestro querido amigo Marco Fabián Cortés. Así que todos invitados a leerlo, espero que hayan disfrutado esta presentación y recuerden que se nos vienen muchas más sorpresas en este 2026 en LDP Magazine. Se les quiere. LDP al instante.